Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo programa de Integrados y Conversaciones Integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de La Matanza, integrando a todas las carreras del departamento. Y hoy un placer, como siempre, charlar con ustedes en una nueva emisión de este programa sobre un tema muy interesante. Tiene que ver con la gestión del clima laboral, con la gestión del clima organizacional, ¿no? En nuestros espacios en los que habitamos. Así que va a estar muy interesante el programa de hoy para ir hablando cuáles son los pormenores, de qué se trata esto de la gestión del clima laboral, es posible, mediante qué estrategias, cómo se mide, cómo se modifica en caso de que haya que aceptar alguna sugerencia, modificaciones. Bueno, vamos a estar hablando del impacto que tiene sobre cada uno de nosotros como trabajadores, como miembros de esa organización y de muchas cosas más que seguramente se irán desplegando a través de este gran tema que traemos en el día de hoy con la gente de la licenciatura en Relaciones Laborales de nuestra universidad. Un placer, como siempre, saludar a todos los que están del otro lado. Ya hace 14 años que nos continúan escuchando, viendo y haciéndose parte de Integrados, así que para nosotros es un placer estar con ustedes una vez más. Todo el equipo de Integrados, Diana García en la producción general, en la producción Mariano Giacometti, colaboran con nosotros Angélica Álvarez y Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible este espacio hace ya 14 años. Nuestras redes sociales, como siempre, vos que estás del otro lado y haces este programa, nos dejas tus comentarios, nos dejas tus sugerencias. Bueno, como siempre, en www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estés, nos escuchás en vivo o te bajás a tu celu la app de Radio Universidad y la llevas donde vayas. En nuestro canal de YouTube, como a mí me gusta decir, on demand, después cuantas veces quieras y en el lugar que quieras, nos ves a través de Conversaciones Integradas UNLAM. Allí conoces en la versión audiovisual a nuestros invitados, sus currículums completos, descargas material accesible sobre la temática si fue de tu interés para que sigas profundizando. Y si no, en nuestras redes tradicionales, Facebook, Instagram y X como Integrados RUE. Como verás, estamos cubriendo en todos los medios, así que no hay excusa para no estar pegadito ahí al aire de la Radio Universidad y con nosotros para seguir de cerquita a Conversaciones Integradas. Hoy con ese tema tan interesante que ya, como somos muchos invitados, como a mí me gusta, vamos a empezar a presentar. Como siempre, a Marcelo Chaer, abogado, coordinador de la licenciatura en Relaciones Laborales de nuestra universidad, y cada vez que hablamos de este tema, él está presente. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Florencia, buenos días. Es un gusto estar nuevamente acá con vos y con toda la audiencia del programa. Gracias, Marcelo. Un placer desde nuestra casa, desde la UNLAM. También vamos a recibir a Leandro García Marzoa, es licenciado en Relaciones Laborales por la UNLAM y maestrando en Recursos Humanos y Negocios por la Universidad de San Andrés. Es consultor, docente de la asignatura Administración de los Recursos Humanos 1 y se desempeña en la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de La Matanza. Leandro, un placer recibirte. Bienvenido. Hola Florencia, buenas tardes para vos, buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, a ver qué sale de esta linda conversación que vamos a tener ahora. Gracias, el placer es nuestro, ¿eh? Desde Perú recibimos a Cristian David Corrales Otazú. Es doctor en Derecho por la Universidad Católica de Santa María, es magíster en Derecho de la Empresa y abogado, es coordinador académico de cursos de investigación, es docente de pre y posgrado en la Universidad Continental y desarrolla investigaciones en Derecho Tributario, Sostenibilidad y Transformación Digital. Cristian, un placer, bienvenido. Hola Florencia, muy buenos días con todos. Qué gusto poder compartir con ustedes y como dijo Leandro, vamos a ver cómo va avanzando esta bonita conversación. Gracias, un placer. Sin duda aprenderemos mucho del programa de hoy, ¿eh? Desde Ecuador recibimos a Xavier Esteban Páez Coelho. Es docente e investigador en la Universidad de Especialidades Turísticas de Quito. En Ecuador es magíster en comunicación y especialista en comunicación organizacional por la Universidad Andina Simón Bolívar y diplomado en estrategia de marketing por la Universidad Técnica Particular de Loja. Es investigador en comunicación, marketing y patrimonio y es un placer para nosotros que estés hoy, Xavier. Bienvenido. Muchas gracias, Flor. Un gusto compartir con todos los colegas y esperemos que esta conversación pues cumpla con los requisitos que ustedes han impuesto.
Gracias, un placer. Recibimos desde Chile a Agustín Molina, académico y asesor especialista en gestión de personas y mediciones, postdoctor en la Escuela de Negocios de la Universidad de Limerick en Irlanda, es doctor en Psicología de los Recursos Humanos por la Universidad de Valencia y magíster en Psicología Organizacional financiado por la Comisión Europea, entre otras titulaciones. Es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es un placer para nosotros, Agustín, recibirte hoy. Bienvenido. Muchas gracias, Florencia. Un gusto estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Con muchas ganas de la conversación. Gracias. Desde Colombia recibimos a Hernán David Romero Reyes, psicólogo, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en gestión estratégica de capital humano, máster en dirección de personas y gestión empresarial y doctorando en psicología empresarial en la Universidad Americana de Europa, UNADE. Es docente ocasional del programa de psicología de la Universidad de la Amazonia en Caquetá, Colombia. Es líder del grupo de investigación de psicología social y del trabajo, GIP-SL, gerente de Proyectando Líderes Consultores en recursos humanos y representante de campo de psicología organizacional y del trabajo. Y un placer para nosotros, Hernán, que hoy estés aquí en esta conversación con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, Florencia. Muchas gracias por esta invitación. Es un gusto y un placer compartir con colegas que trabajan desde el campo organizacional. Espero desde mi expertise y conocimiento aportarles a este gran trabajo que hacen de difundir conocimiento, y esperamos que la conversación sea muy fluida y que podamos entre todos aportar un poco a la comunidad que nos escucha en Argentina. Gracias, un placer recibirte. Bueno, y dejamos para el final a quien me acompaña hoy también desde México, Estela Galván Vela, doctora en Ciencias Administrativas, magíster en Dirección Empresarial con énfasis en Administración Estratégica, magíster en Comunicación Académica y licenciada en Ingeniería Comercial. Es profesora investigadora de tiempo completo en CETIS Universidad, es miembro de nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y actualmente delegada para Latinoamérica de la Red Internacional Universitaria de la Felicidad, cuya sede es en la Universidad de Cádiz. Bienvenida, Estela, un placer. Gracias, Flor, un placer acompañarlos en estos espacios de diálogo. Bueno, Marcelo, ¿qué equipo tenemos hoy? Un panel, pero de expertos y como bien nos gusta, abordando desde diferentes miradas un tema muy interesante que tiene que ver con la gestión del clima de trabajo, del ambiente de trabajo, del clima de las organizaciones, ¿no? Que a veces, como decimos, puede pasar desapercibido o puede ser un departamento dentro de la organización con poca gente, ¿no? Ahí donde, bueno, cualquier cosa lo vemos y sin embargo a veces se convierte en la pieza fundamental para generar un clima laboral dentro de las organizaciones para que fluya, ¿no? Las relaciones entre los trabajadores, las comunicaciones y tantos otros beneficios que trae una buena gestión del trabajo. Claramente, Florencia, primero, hoy tenemos un seleccionado latinoamericano, ¿no? Gracias a todos por la participación. El tema de la gestión del clima laboral es un eje estratégico para las organizaciones, ¿no? Porque impacta tanto sobre los trabajadores, los empleados, como sobre la propia organización. Es fundamental para la propia organización, es decir, por eso creo que es uno de esos temas en donde uno ve claramente explicitada cuál es la finalidad del estudio y las políticas en relaciones laborales, ¿no? Impacta sobre todos los actores de esta comunidad, digamos, porque va a afectar el desempeño de los trabajadores, su rendimiento, pero también su bienestar emocional y la posibilidad de la organización de retener el talento que ha contribuido además a fomentar, a producir, ¿no? a generar. Entonces, de alguna manera, también esto está vinculado con la sostenibilidad de las organizaciones en el largo tiempo, en el largo plazo. Así que sí, es un tema fundamental. Sí, y seguramente vamos a ir descubriendo diferentes aristas y diferentes puntos que
a esta cuestión, a la gestión del clima y del ambiente laboral. Leandro, como miembro de esta casa también y desde aquí como anfitriones, te doy la palabra para empezar contigo. Imagino también que allí como docente, en los primeros años en que los estudiantes tienen estas inquietudes, ¿no? Y empiezan a preguntarse todas las cosas que van a poder ver en la carrera y cuáles son los alcances, como nos preguntan siempre, de su futuro título. Tal cual, Sin o duda. sea, Sin duda estará también pensar estrategias o formar parte de equipos donde la gestión del ambiente de trabajo sea algo importante. bueno, lo primero que preguntan, haciendo un poco de referencia justamente a esto que comentabas vos sobre los alumnos en sus primeros años, es, che, ¿a qué se dedica recursos humanos? Y siempre está el chiste de los chicos, che, ¿somos los malos de la película o no somos los malos de la película? ¿Estamos aquí para despedir gente o para qué estamos? Y bueno, y es lo que de a poco, por suerte, la evolución que ha tenido nuestra profesión, en el cual antes ver a una persona de recursos humanos sentado en la mesa del negocio con el directorio, con el CEO, era impensado. Hoy, hace 20 años aproximadamente, ya lo logramos. No solo somos los que nos encargamos de despedir gente, sino también contribuimos al negocio. ¿Y cómo contribuimos al negocio? En parte, generando y buscando fomentar un buen clima organizacional. ¿Cómo lo fomenta? Miren lo importante que es, que bueno, acá tengo justo un estudio de Gallup, en el cual en 2024 la caída en el compromiso global de los empleados le costó a la economía mundial 438.000 millones de dólares en pérdida. Miren si no será importante la gestión del clima laboral. Gracias a Dios hoy, debido a estos estudios, las organizaciones le están dando mucha importancia. ¿Por qué? Porque impacta directamente en la productividad de la compañía, en los beneficios. Las personas, ¿qué se decía hace 20, 30 años atrás? Se veía a la persona como diciendo, los problemas personales quedan afuera, acá se viene a trabajar. Esa óptica que tenían antes las organizaciones, por suerte ha cambiado. ¿Por qué? Porque la persona es una. No podemos dejar de ser personas y transformarnos en otra y dejar afuera todos los problemas personales que tiene uno y concentrarse en la oficina. A título personal, acá hay un panel de expertos. La principal dificultad que me he encontrado trabajando como consultor cada vez que acercamos a organizaciones, tanto públicas y privadas, cuando vamos a ofrecer nuestros servicios, como es vender las encuestas de clima laboral y medir es primero la madurez de la organización. Muchas organizaciones todavía no están lo suficiente maduras para poder escuchar a los colaboradores y saber qué piensan de ellos, cómo se sienten. ¿Por qué? Porque hay muchas organizaciones todavía que no están dispuestas a saber qué le pasa a las personas. Claro. A mí me pasó en la última experiencia personal que tuve, una organización de más de 1.300 colaboradores, en el cual la principal barrera que me encontré fue con los líderes. Claro, que debería ser de los que debe bajar el mensaje, digamos. Exactamente. Explicar de, che, ¿para qué? Y el miedo ese a que los colaboradores digan, che, el estilo de liderazgo que tenés no va con lo que nosotros esperamos de vos. Entonces, esa fue, más allá de barreras, propias de quizás la cultura argentina. Acá estamos con un panel de expertos de todas partes de Latinoamérica, de barreras sindicales, de problemas así. La principal barrera que me encuentro últimamente es los líderes. Claro. Bien, bueno, como para ir planteando el tema, Leo, me parece excelente por donde hemos arrancado, porque todo parte también desde la intención, ¿no? Que tenga esta organización para administrar los medios necesarios para justamente generar este buen clima laboral o este clima dentro de la organización. Como bien decías, quizás muchas veces no estamos dispuestos a escuchar lo que los otros tienen para decir de nosotros, y lo pienso al revés también, ¿no? A veces nos sentimos tan libres para contar
contestar estas encuestas de clima laboral, cómo serán tenidas en cuenta, ¿no? Un poco esa presión de cuando estás del otro lado, de decir, bueno, voy a tratar de ir como dosificando todo lo que quisiera decir porque quizás no es bien recibido, ¿no? Digo, también para que eso sea realmente efectivo y productivo, debería estar despojado de cualquier sesgo de reprimendas o demás en adelante, ¿no? Para que sea Lo, realmente pri- efectivo. lo principal es el anonimato, que a mí me Claro. ha pasado en una organización en el cual el jefe, porque era una pyme en este caso, no era muy grande, todo dijo, no, lo ponemos cuando los usuarios se loguean en su computadora. Y le digo, Claro, no hay forma de garantizar el anonimato esa. La gente, por más que le digas que no, que va a ser anónima, si la van a hacer una vez que se loguean, ya está. no se van a Claro. animar a contestar lo que realmente piensan. Claro, claro, totalmente. Xavier, me gustaría darte la palabra para ir transitando con vos también otras aristas sobre este tema o lo que tengas para aportar acerca de más pistas para aquel que nos está escuchando, ¿no? Acerca de cómo poder gestionar un buen clima laboral. Sí, bueno, muchas gracias. Creo que este tema del clima laboral tomó mucha importancia. Si bien es cierto, esto del clima laboral no es nuevo, esto se trata desde los años 60 más o menos, con evolución en los 70, 80, 90 y obviamente ya en la era del Internet, más allá del 2000. Pero creo que este tema del clima laboral tuvo una transformación muy grande hace apenas 5 años atrás. Y esa transformación se debió a esta famosa pandemia que vivimos, ¿no es Mm. cierto? Que nos encerró a todos de la noche a la mañana, al menos en mi país, en el Ecuador. Tengo hasta presente la fecha, 16 de marzo del 2020. Nos reunieron en una sala, la gente de la universidad, y nos dijo, el lunes ya no vengan, ¿sí? Y todos quedamos, bueno, no debe haber mayor problema, o sea, esto de la pandemia no habíamos vivido nunca, al menos yo, ¿no? Y Claro. dijimos, en 15 días está solucionado el problema. 2 años después, ¿sí? Creo que la pandemia lo que nos enseñó es la importancia del ser humano en las Ujú. organizaciones, la importancia de esa interacción con otros seres humanos y la importancia que tiene el clima laboral para que esos seres humanos se sientan conformes, crezcan dentro de una organización y no sientan esto de que es un trabajo, ¿no? Porque al final, este concepto ha cambiado radicalmente desde la palabra, ya no se habla de trabajadores, ahora se habla de colaboradores, ¿no? Entonces, colaborar en el crecimiento de una empresa se volvió algo supremamente importante y creo que más aún a partir de esa necesidad de interacción con otras personas y esa necesidad de darnos cuenta que sin un ser humano, nada en el mundo laboral funciona. Claro, qué interesante esto también, sumado a lo que decía Leandro hace un ratito, ¿no? La mirada puesta en la persona como un ser integral y que lleva todo su persona a donde transita, ¿no? Donde habita, donde está en el ambiente de trabajo, en su casa o en sus relaciones. Así que muy interesante esto y obviamente digo, abordamos un montón de programas de diferentes temáticas y diferentes carreras y siempre este hecho de la pandemia y de este hecho tan disruptivo ha quedado una marca que sin duda ha sido un puntapié para muchísimas cosas mejorar, repensarnos, repensar y todavía sigue habiendo marcas de aquel momento. Así que muy interesante que lo hayas traído, Xavier, a la conversación. Ya te doy la palabra, Hernán, para que sigas, pero antes le cuento a nuestros invitados que estamos y a nuestros oyentes hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1, www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estén. Y si no, después, si te perdiste la emisión en vivo, nos buscás en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM y allí tenés acceso a todo el material audiovisual para conocer a nuestros invitados, descargar los papers para que puedas profundizar en la temática si ha sido de tu interés y conozcas sus currículums completos también. Hoy estamos conversando con la gente de la licenciatura en Relaciones Laborales acerca de este tema tan interesante que tiene que ver con la gestión del clima laboral. Como bien estaban diciendo nuestros invitados, no es algo nuevo, pero sí es algo en lo que cada vez se va perfeccionando y se va poniendo foco y estamos tratando de generar estos ambientes laborales para que puedan ser realmente lugares donde uno quiera estar, quiera colaborar y quiera desarrollarse tantos años de su vida muchas veces, ¿no? Te doy la palabra ahora sí, Hernán.
Gracias, Flor. Bueno, yo quería retomar un poco las palabras tanto de Leandro como de Javier en el tema del liderazgo frente a el aporte que el líder hace al clima organizacional. Y hay digamos, en las grandes organizaciones funciona muy bien el tema de ejercer un liderazgo consciente, un liderazgo que realmente valora y reconoce el trabajo de los colaboradores de la organización. ¿Dónde está el problema? El problema principalmente está en las pymes, en estas pequeñas empresas donde las personas normalmente que ejercen el rol de liderazgo, digamos que muchas veces no traen una formación académica, no tienen un título profesional, sino que tuvieron la oportunidad, la idea, montaron un negocio, tienen personas a su cargo y no tienen, digamos, como ese reconocimiento del valor humano, sino que muchas veces, en muchas pymes he encontrado el concepto del líder es, si usted no me sirve, si usted no le gusta, pues se va y alguien más llegará a ocupar su lugar. Entonces, digamos que ese liderazgo impositivo hace que las personas, si no tienen una oportunidad laboral como alternativa, se queden en la organización por la necesidad de supervivencia, más no porque les guste el trabajo que están realizando, más no porque les guste el entorno laboral y el ambiente laboral que se tiene emanado desde la alta dirección. Y eso hace que esa resistencia o esa indiferencia hacia la organización mute a un comportamiento que puede ser brusco, grosero, que genera conflictos entre los compañeros de trabajo, y esa situación dificulta que pueda darse un abordaje claro. Pueden llevar al mejor profesional, pueden hacer el diagnóstico, pueden hacer todas las capacitaciones, intervenciones grupales, individuales, mentorías y demás que se haga con los trabajadores, pero mientras no se cambie la percepción del líder, mientras no se cambie ese comportamiento de manejo agresivo del personal, mientras no se valore el ejercicio del trabajo, pues nada va a cambiar. No sé si hay cabida acá, Flor, de mencionar una experiencia que me pasó valorando una empresa en riesgo psicosocial y la persona, el profesional de la salud, algo claridad. Bueno, ¿y cómo está el personal? No, el nivel de riesgo está alto por la situación, por el trabajo, pero ¿cómo así? Dígame quién para echarlo, porque es que aquí no pueden decir que están mal, aquí se les paga a tiempo, aquí está todo. Y dígame quién está diciendo que está mal dentro de la organización para echarlo y para cancelar el contrato. Yo decía, aquí en esta organización nada va a cambiar mientras no cambie la posición y el pensamiento del manejo del grupo de trabajo de ese líder. Entonces, factores como esos en una pyme es lo que dificulta que haya una buena integración. Las personas acá en Colombia, infortunadamente, tenemos un desempleo global del 10% más o menos, pero hay ciudades que tienen el 18, el 20, mi ciudad está más o menos en el 20, y eso hace que la persona, si tiene un trabajo, no lo deje, pero va a estar mal, va a estar desanimada, va a estar desmotivada, va a estar sin el compromiso al 100%, sino que en la menor oportunidad se van y no hay, digamos, como el remordimiento de decir, ay, lástima, dejo este empleo, no. Entonces, el liderazgo oculta un ejercicio de una adecuada, digamos, un adecuado clima laboral. Pueden hacerse mediciones todos los meses, nada va a cambiar. Claro, totalmente, muy interesante esto que mencionas y también el hecho de entonces dar dentro de la organización el lugar a gente que esté realmente capacitada en esto o capacitar a los líderes como para que realmente tengan en cuenta este aspecto tan importante. Cristian, te doy la palabra. Gracias. Justamente como se viene mencionando, nos vamos dando cuenta que el clima laboral tiene en realidad un conjunto de dimensiones que se integran para poder conseguir que esta organización pueda continuar en pie. Por el momento hemos resaltado la figura de las relaciones interpersonales, el estilo de liderazgo y, continuando con esa misma línea, considero que el clima laboral, además de ayudarnos a mejorar en nuestra eficiencia, en nuestra productividad, también tiene que reconocer la figura o rol importante de las relaciones interpersonales. Como hemos escuchado, efectivamente el liderazgo va a marcar bastante a la estructura organizacional, pero también la forma en que se vaya a dar estas relaciones, si es marcadamente horizontal, vertical o transversal, lo que va a permitir que podamos encontrar elementos de empatía, que podamos tener una comunicación efectiva, como se había resaltado hace un momento,
el hecho de que hayamos tenido elementos como una pandemia o encuestas de clima organizacional puedan ser más efectivas, más claras, con la confianza mutua que podría estar generándose dentro de este grupo de personas. También me gustaría resaltar la importancia de la cultura organizacional que se va implantando no solo por la propia entidad, sino por los líderes, cómo es que ellos van colocando, van difundiendo, van manteniendo o inclusive mejorando los valores, prácticas que promuevan el reconocimiento, que promuevan la confianza, y ahí entra a tallar bastante la figura de la gestión emocional, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese enfoque, desde un lado positivo, mejoramos bastante, pero si desde el lado del liderazgo vemos un elemento negativo, como se había mencionado hace un rato, que hay la posibilidad que no sea el estilo de liderazgo que se busca, en lugar de crecer, vamos generando conflictos internos, vamos ayudando a que se vaya escapando el talento de la organización, aparece la desmotivación, el deterioro del ambiente laboral, generamos un aislamiento y por allí, como se menciona, por más charlas, por más capacitaciones que se puedan ir dando, no vamos a poder lograr ese objetivo de mejorar las habilidades blandas, de lograr la integración. Y quién diría, desde la experiencia peruana, nosotros tenemos casi obligatoriamente la necesidad de tener actividades de integración periódicamente, no solo las encuestas de clima laboral, sino actividades de integración, elementos que nos ayudan a conocer a nuestros demás colaboradores, pero también se resalta bastante el respeto entre los compañeros, las políticas de respeto, las políticas antidiscriminación que se van haciendo constantemente en nuestro entorno. Y además de eso, tenemos aquí en Perú ya bastantes normas, bastantes lineamientos para el tema de la inclusión, para el tema de la diversidad. Inclusive las universidades obligatoriamente dan cursos, hay charlas, capacitaciones para docentes, para estudiantes, para administrativos, para irnos preparándonos dentro de la formación. Solo para culminar, en Perú tenemos bien claro el incentivo de las políticas de respeto y la no discriminación. Sí, estamos con problemas con la conexión, pero ahora en todo caso, Cristian se vuelve a conectar, quizás saliendo y volviendo a entrar se soluciona. Agustín, aprovecho para darte la palabra y basando en todo lo que fueron comentando el resto de los colegas, me parece que es importante también ir como poniendo diferentes pasos dentro, ¿no? De esta gestión de clima laboral, porque imagino que lo primero debe ser reconocer si hay una necesidad o reconocer dónde está el foco, qué vamos a querer evaluar de todo este clima laboral para seguir avanzando, ¿no? En pasos más seguros o certeros. Muchas gracias, Florencia. Muy interesante la consulta. La respuesta es relativamente simple. La evidencia sugiere que una empresa vaya bien o vaya mal, tenga lucro o no tenga lucro, si busque lucro o no busque lucro, siempre se puede beneficiar de este tipo de métricas. Uno no hace una medición y una gestión del clima organizacional para solucionar problemas necesariamente, sino puede ser para abordar desafíos nuevos y capitalizar, no sé, nuevos nichos de mercado y nuevas oportunidades. Es un punto bien crítico. Uno de los puntos que quería traer a colación para complementar un poco los comentarios de mis colegas es un tema que ha sido reincidente que tiene que ver la figura de la jefatura o liderazgo en estos contextos, ¿sí? Leandro comentó partiendo de esta figura de socio estratégico de quienes trabajan en gestión de personas, sentados y colaborando con los procesos de toma de decisiones. Yo he visto empresas con gerencias de recursos humanos que tienen un asiento en el directorio y que presentan su información con relativa frecuencia y eso guía en conjunto con los otros típicos miembros, derechos legales, finanzas, operaciones, las decisiones de las empresas y organizaciones, ¿sí? Ahora, el rol de estas personas en términos de medición de clima es bien paradigmático, porque sí es cierto que no todo el mundo comprende la importancia y lo costo efectivo que resulta. Con las nuevas tecnologías es muy simple hacer mediciones de esto
Es más, las nuevas tecnologías no necesitan de hacer ahora mediciones de grandes cuestionarios que tomen 10, 15 minutos. Con cuestionarios de un minuto es más que suficiente. Lo que se incrementa es la frecuencia. Estos son lo que se conoce como encuestas de pulso. Ahora bien, ¿cómo convencer a los líderes de que estas son iniciativas que vale la pena invertir? Pues en esa conversación siempre es crítico partir por el objetivo. ¿Cuál es la estrategia organizacional y cuáles son los indicadores de éxito del cumplimiento de esa estrategia? Entonces, por ejemplo, una empresa de transporte, en una empresa de retail, en una empresa de desarrollo de software, estos objetivos varían, no son los mismos. Entonces, hablar de clima organizacional, clima laboral, como un constructo que va a facilitar del mismo modo a todos, puede llegar a ser confuso. Mi sugerencia es siempre partir de eso que se está buscando. ¿Cuál es el criterio de éxito? Entonces, por ejemplo, en empresas de retail, de venta directa, de servicios, es crítica la comunicación entre el trabajador, el colaborador y el cliente. Esa interacción se manifiesta en algo que es la satisfacción con el servicio, lo cual tiene un efecto sobre la lealtad del consumo y eso ayuda a predecir futuras compras, futuras ventas, ya sea de productos o servicios. Entonces, ¿cómo lo podemos predecir? El mejor predictor está súper claro, se llama clima de servicio, está compuesto por cuatro grandes conceptos que tienen que ver cuál es el rol de las jefaturas directas cuando están liderando equipos de ventas, cómo dan feedback en los procesos de venta, cómo la empresa capacita en venta a sus trabajadores, cómo se recompensan a los trabajadores y bueno, continúan las dimensiones que se conocen, que ulteriormente nos llevan a mejores climas de servicio y tienen un impacto directo sobre la calidad de servicio que percibe el cliente, lo cual tiene un impacto directo sobre las ventas. ¿Sí? Entonces, hablar sobre esos mecanismos y ser capaz de trazar el criterio de éxito con la causa es crítico. Y en este sentido, hay muchos otros ejemplos, la literatura científica es muy vasta y las organizaciones lo tienen súper claro. Por ejemplo, todo el mundo sabe que en Chile el Producto Bruto Interno básicamente está regulado por el ejercicio y el impacto que tienen las mineras. ¿Sí? Y toda persona que trabaja en un cargo de gestión en una minera en Chile y en el mundo sabe que el gran desafío de las mineras son las tasas de accidentabilidad y siniestralidad, la cantidad de accidentes que hay y la cantidad de días perdidos por cada accidente. En el mundo de la minería no es aceptable tener accidentes. ¿Sí? Ujú. Un accidente puede conllevar la pérdida de una licitación y eso básicamente es la desaparición de una minera. ¿Sí? La pérdida entera de un modelo de negocio. Y los mejores predictores de eso es el clima de seguridad, es el mejor predictor. Y el clima de seguridad nuevamente está compuesto por canales de comunicación sobre temas de seguridad, temas de capacitación sobre temas de seguridad, normas y procedimientos instalados sobre normas de seguridad. Entonces traigo a colación estos ejemplos simplemente para incentivar a quienes tengan que estar en estas conversaciones como la que señalaba Leandro y decir, oye, cuéntame cuál es tu problema, qué es lo que necesitas, y yo haré una búsqueda de los mejores predictores que podemos capturar con encuestas relativamente económicas de ejecutar, recoger la información y partir con diagnósticos que sean útiles al desafío concreto de estas organizaciones. Interesantísimo, Agustín. No hay una receta mágica ni unívoca. Hay que buscar específicamente qué es lo que se quiere para cada sector, para cada momento y para cada organización, ¿no? Eso es muy importante. Marcelo, para cerrar este bloque, porque estamos escuchando hoy, la verdad, a los que saben, a los expertos, pero digo, cuántas cosas nuestros futuros profesionales y estudiantes que nos escuchan mucho y que conocen también de este programa, digo, cuántos ámbitos en los que puede desempeñarse el futuro licenciado en relaciones laborales, ¿no? Y cuántas cosas a veces que van como especializaciones o que van mucho más allá de, digamos, soy licenciado en relaciones laborales, ¿no? Hay un montón de espacios que se pueden ir ocupando y que se van haciendo en el día a día del quehacer laboral y de cada organización.
Sí, claramente, Florencia. El tema, bueno, ese es el desafío que con Leandro y con todo el cuerpo docente de la carrera tenemos. Por un lado, darles la formación adecuada, multidisciplinaria que exige la formación de un graduado en relaciones laborales. Y a partir de ahí, el mundo del trabajo, o sea, uno siempre por razones metodológicas simplifica, pero el mundo del trabajo es absolutamente diverso, complejo y cambiante para agravar la situación. Entonces, eso nos pone a todos los que estamos en estos temas en un desafío constante y nuestros graduados tienen un campo muy amplio, muy ancho, ¿no? Para ir encontrando el lugar, el nicho, en el cual ellos puedan desarrollar sus capacidades, claramente. Claro, totalmente. La verdad que mientras los escuchaba me parecía interesante esto, ¿no? Esto que decías, la amplitud del campo laboral. Y ni hablar de cuánto en base a estas decisiones tiene que ver el contexto social, económico de cada país, de cada región. Lo que decía hace un ratito Hernán, ¿no? Si uno es una pyme, si es algo más familiar, si es una empresa multinacional. Hay un abanico enorme de posibilidades, pero sin duda, sin nunca perder el foco que los que allí trabajan o colaboran son personas con todo lo que a ellos los atraviesa y los insume en su día a día. Estela, ya te doy la palabra, pero antes les cuento a nuestros invitados y a nuestros oyentes que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su propia revista de investigación, es la revista Riumso, con H entre la I y la U.unlam.edu.ar, es una revista de investigación que la convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que te invitamos a que puedas seguirla en www.riumso, con H entre la I y la U.unlam.edu.ar. Hoy estamos conversando con la gente de la licenciatura en Relaciones Laborales acerca de la gestión del clima laboral, del clima organizacional. Hemos tocado varios puntos, varios pasos como para tener en cuenta. Y Estela Galván Vela desde México, te doy la palabra para continuar acerca de este tema. Muchísimas gracias. Retomo, hace un momento se planteó la pregunta de cómo convencer de que el tema en realidad es relevante para la empresa y bueno, en realidad, bueno, en datos en México, es el 48% de los mexicanos en realidad no son felices en su trabajo. Y esa es una realidad que se manifiesta, creo, en la mayoría de los países de América Latina. Y además de esto, el 85% todavía espera el fin de semana para poder ser felices. Entonces, imagínense, estamos pasando una cuarta parte de nuestro día, prácticamente como mínimo en estos espacios de trabajo, en donde no nos podemos sentir plenamente felices, con un clima laboral que se presente ameno, que se presente agradable. Entonces, por ahí creo que hay un problema. Y por el otro lado están los resultados, ¿no? De esta gestión del buen clima laboral, que es la incidencia en la creatividad de los empleados, en una mayor productividad, en un mayor compromiso, en una mayor satisfacción. Entonces son resultados que son observables en las empresas y no podemos dejar de lado un tema tan importante como es la gestión del clima laboral. Desde mi área de especialización, bueno, es no propiamente el clima laboral, pero sí una consecuencia de que es la felicidad en el trabajo y la gestión de la felicidad, que es esta nueva vertiente relativamente nueva, ¿verdad? También como mencionaba hace un momento uno de mis colegas, se acrecentó a partir de la pandemia, cuando se dio todo este fenómeno en Europa y que eventualmente llegó a Latinoamérica, que se conoce como la gran renuncia, en donde se reevaluaron las expectativas, ¿no? del trabajador en cuanto a cuáles son aquellos trabajos que en realidad contribuyan a su misión personal, aquellos trabajos que en verdad les llenen y que encuentren un balance entre su vida laboral y entre su vida familiar y personal y todo esto. Entonces, aclarar también en este sentido y en cuanto a la felicidad, que las empresas no son totalmente responsables. A veces nos ponemos esta mentalidad de tenemos
que hacer y tenemos que hacer, pero en realidad el único responsable de sus propios pensamientos, sus emociones y sus sentimientos es uno mismo. Entonces, uno es responsable de su propia felicidad. La empresa, por supuesto, puede estar en pro de aquellas acciones que lleven a los trabajadores a ser felices, a sentirse plenos, pero esto no lo va a lograr si el trabajador no es feliz con algunos otros aspectos de su vida. En realidad la felicidad pues es conjunto complejo de elementos contextuales, emocionales y psicológicos que pueden ser manifestados en un bienestar holístico en el trabajador, ¿no? Entonces, para poder lograr esto, claro, yo aconsejo, y aquí me gustaría señalarles algunos consejos de una charla que he tenido por ahí, me han invitado en diferentes universidades, que se llama La receta de las empresas felices. Y una de ellas justamente es, primero, la cultura organizacional positiva, ¿no? Fomentar esta cultura que valore el respeto, la inclusión y el apoyo. El entorno, como número dos, un entorno saludable, que es justamente esto que hablábamos hace un momento, de el clima laboral, ¿no? De diseñar estos espacios de trabajo en donde los trabajadores puedan sentirse comunicados, y también no dejar a un lado la promoción de la salud física, la salud mental. Por otro lado está el reconocimiento y recompensas, que hay una vertiente por ahí de estudio que se llama, se reconoce como salario emocional, ¿no? Que es este aspecto no monetario, pero que sí compensa la necesidad de reconocimiento intrínseco de los trabajadores y de sentirse que son reconocidos plenamente. Y bueno, por ahí valdría la pena también que las empresas se planteen cuál es el salario emocional que ofrecen más allá de la cuestión compensatoria, ¿no? De desarrollo profesional también, brindarles oportunidades, la comunicación obviamente súper importante. Se tocaba hace un momento el tema del liderazgo, pero yo sumaría a esto el liderazgo transformador, ¿no? Aquel que inspire, aquel que lleve a los trabajadores a rendir más porque se sienten motivados a hacerlo, ¿no? La flexibilidad y sobre todo últimamente también brindar este interés por la gestión del estrés y Ujú. otros elementos de carácter psicosocial, que más bien de riesgo psicosocial que están latentes en muchas empresas y Bien. cuyos datos son preocupantes. Sí, interesantísimo, Estela, esto que traes a mención a la charla y que era también ese costado que faltaba para completar las diferentes aristas que hemos hablado. Y esto del salario emocional, que lo tomo y lo dejo ahí para futuros programas, ¿por qué no? Para poder desarrollarlo más en profundidad. Xavier, te doy la palabra. Justamente iba a continuar contigo porque para que quede claro que hablamos de organizaciones y siempre parece que uno lo lleva al ámbito de un trabajo, una empresa, una fábrica, y vos tenés mucho desarrollo acerca de gestión en instituciones educativas, que también tienen toda una medición y obviamente tiene sus colaboradores y demás. Así que te doy la palabra para lo que quieras decir, Xavier, y empiezo con él. Les voy dejando al resto de los invitados que vaya pensando muy cortito conclusiones o algunas ideas para ir tocando con cada uno y ir despidiéndonos del programa de hoy. Xavier, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo quería plantear una pregunta a los colegas de la mesa. Veo que desde la perspectiva de las 9 personas que estamos presentes en esta reunión, hay, pues el tema del clima laboral se ve desde la perspectiva de su profesión, ¿sí? Tenemos psicólogos, tenemos relacionadores laborales que ustedes forman, yo soy comunicador, ¿sí? Entonces, para cada profesión, como que esto del clima laboral tiene una visión diferente, ¿no es cierto? Todos entendemos que es ese reconocimiento tanto tangible como intangible que se debe dar en las empresas a las personas. eh, Tratar de que ese clima laboral o ese ambiente de trabajo sea lo más agradable posible,
Hay ejemplos, cientos de ejemplos en el mundo. Nueva Zelanda es un ejemplo clarísimo de cómo el clima laboral ha desarrollado a tal punto que es uno de los países más felices del mundo, tanto socialmente como laboralmente, ¿sí? Y hay empresas pequeñas, bueno, no tan pequeñas, pero hay empresas que ya son mundiales, como Google, en donde las personas tienen esos espacios, esas pausas activas que llamamos ahora, ¿no es cierto?, tan necesarias dentro del trabajo, porque no somos una máquina. Este tema del clima laboral, como al principio decía, que nace en los años 60, ¿no? Con Taylor y Fayol, o sea, los dos padres de la administración que veían a los seres humanos como entidades productivas. O sea, eres un tornillo, eres una máquina que produce, y por lo tanto ese concepto, ese paradigma que teníamos en la cabeza hace que las empresas nos vean como tales. Pero ya después, por los años 80, empieza a cambiar este tema y la gente empieza a ver al ser humano como tal, de tal manera que hasta nuestro lenguaje empieza a cambiar, ¿no es cierto? O sea, recurso humano versus a talento humano, ¿no es cierto? Entonces ya no somos un recurso como nos veían antes. Bueno. En Latinoamérica todavía nos ven como tal. Al principio me parece que Cristian o Leandro mencionaban el tema de que hay gente que está trabajando en cosas que no le gusta porque tiene que sobrevivir. Ujú. Entonces, eso hace que odie su trabajo, odie su vida, odie el sistema, odie todo. Ahora, la pregunta que yo quería hacerles es, ¿cómo creen ustedes que debe relacionarse desde el punto de vista de cada una de las profesiones que ustedes tienen, el talento humano con la parte de comunicación? Porque esos dos elementos son los que deben estar ligados. O sea, el departamento de talento humano va a medir, como decía Agustín, pues con 3, 4, 5, 15 preguntas, ya muy corto el cuestionario que antes tenía, por ejemplo, el de Hasfrey, que tenía como 47 preguntas, de las cuales solo sirven 13 para medir el clima laboral, ¿sí? Eh, pues ahora yo ya tengo el trabajo hecho, ¿no es cierto?, como talento humano, pero en las empresas, al menos en lo que yo he vivido en Latinoamérica, me doy cuenta de que la persona que está en talento humano es quien, como decimos acá, repica y da misa, ¿no es cierto? Entonces, esa persona se encarga de ejecutar el plan de capacitación, el plan de desarrollo, es la persona que mide, es la persona que castiga, es la persona que premia, es la persona, cae todo sobre una sola persona. Entonces se vuelve como juez y parte, ¿sí? Claro. Lo cual en lo personal me parece ilógico. Por lo tanto, mi pregunta estaba direccionada a eso. ¿Cómo creen ustedes que deben interrelacionarse las disciplinas dentro de una organización grande o pequeña para que esto del clima laboral pueda fluir? Bien, bien, interesantísimo, Xavier. Y podríamos hacer un programa, yo voy anotando, porque de esto, Marcelo, de esta conversación hoy nos van a quedar muchísimos títulos para futuros programas, y sin duda la pregunta que plantea Xavier podemos desarrollarla durante 1 hora o más, en extenso. Hernán, te doy la palabra y empezamos con las conclusiones, así que les pido por favor lo más sintético que pueda cada uno, así hago un picadito entre todos los invitados y van dejando su conclusión sobre el programa de hoy. Hernán, empiezo contigo. Bueno, claro que sí. Creo que una conclusión, Flor, que se debe quedar de la evaluación del clima laboral en las organizaciones es la importancia que tiene todos los procesos de gestión humana. Lo decía Javier ahorita en el tema de las personas que no les gusta estar en las organizaciones, creo que lo replicaba de lo que yo dije inicialmente. Y eso pasa porque las empresas muchas veces no le dan mucha importancia al tema del factor personal en los procesos de selección. Simplemente cumple con el perfil, tiene la experiencia, va para adentro. Tiene actitudes personales que no aportan al grupo de trabajo, eso no importa, me importa la experiencia, me importa la hoja de vida y me importa lo que puede aportar, pero puede llegar a dividir. Un segundo aspecto clave de tener desde gestión humana para el proceso de talento, de evaluación de clima laboral, es el tema de bienestar. Qué tan feliz, lo decía Estela, qué tan feliz está la persona en la organización, cómo aporto yo desde las estrategias de desarrollo organizacional a la gestión de la satisfacción laboral, cómo esa satisfacción laboral me lleva a tener una sinergia, un buen trabajo en equipo, cómo ese buen trabajo en equipo se conecta con el cumplimiento de la cultura organizacional, y eso hace todos esos procesos de gestión humana estén articulados para garantizar una sana convivencia, que no haya acoso laboral, que se ejerza un buen liderazgo, que desde talento humano sea un puente. Digamos que la teoría
tradicional era que el recurso humano o el capataz era el que estaba en mediación entre el trabajador y la alta dirección, que de una u otra forma existe también esa retroalimentación a la alta dirección desde la gestión humana, de decir, venga, el estilo de liderazgo está afectando, las personas están desmotivadas por las directrices, por las decisiones que se han tomado de manera brutal. Creo que los diferentes procesos que se dan en gestión humana son claves para fortalecer ese gusto, ese sentido de pertenencia, esa felicidad del trabajador en la organización, y cuando hay una felicidad se mide en esa buena interacción entre el grupo de trabajo. Hay un paso muy importante que hay que tener en cuenta. Hicimos un estudio en nuestra universidad con los docentes y que creíamos que quien mayor felicidad en el trabajo tenía era quienes tenían todos los beneficios laborales, y no, encontramos que los docentes catedráticos son quienes más felicidad tienen, porque a pesar de que no están tiempo completo en la universidad, lo hacen por gusto, pero muchos están porque ganaron una plaza, porque están ahí, porque tienen continuidad, pero no porque les guste o porque se sientan satisfechos con lo que hacen. Entonces creo que hay muchos aspectos a tener en cuenta en los procesos de gestión humana y de selección de personal para contribuir a tener el mejor personal, y que tener el mejor personal ayude a tener una buena organización, una organización saludable y una organización feliz. Gracias, Hernán. Un placer. Leandro, sigo contigo, después sigo con Agustín y le doy la palabra a Cristian. Bueno, primero qué interesante lo que comentó, la pregunta tanto de Javier como la de Hernán, hablando recién de cómo las organizaciones muchas veces nos equivocamos nosotros desde recursos humanos planteando los mejores beneficios, hablando entre nosotros y diciendo vamos a lanzar este paquete de beneficios, eso va a impactar en el engagement, va a impactar en la medición de clima, se va a ir para arriba, va a estar buenísimo, y después llega el momento que lanzamos todos los beneficios, todo, hacemos la encuesta de pulso, como decía Agustín, que hoy está muy de moda la encuesta de pulso, y decimos, che, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no entendemos las mentalidades de los colaboradores que tenemos. Hoy, a ver, hoy todo siempre se habla de talento, pero más allá del talento, nosotros podemos tener el mejor equipo de talentos, pero si nosotros no entendemos las mentalidades de esas generaciones que existen hoy en el trabajo, todas las estrategias que tracemos van a ser un sinsentido. No van a impactar ni en productividad, ni en clima, ni nada. Hoy por hoy, la generación que se está incorporando al ámbito laboral es la generación Z. Entonces, si nosotros no entendemos lo que buscan esas generaciones, por más que nos demos la cabeza contra la pared y tracemos las mejores estrategias, no va a impactar en el clima laboral. Para ir cerrando, bueno, no sé, yo había pensado un ping-pong entre todos de qué les parece a ustedes las mejores prácticas para fomentar el buen clima laboral, y yo dejo dos que creo que son las más valoradas hoy por hoy, y que es, primero, comentarle a aquellos que tenemos posiciones de liderazgo, a nuestros colaboradores, qué se esperan de ellos y cómo impacta su tarea en el resultado final del negocio, si así se quiere. Y otra que hoy por hoy es muy valorada en los equipos y en las organizaciones, el reconocimiento y el celebrar los logros. Lo importante que es decir, che, trabajamos por este proyecto, terminamos el proyecto, festejemos que eso salió bien. La famosa, como se decía antes, la palmada en la espalda, la felicitación, porque después cuando muchas veces charlamos con los colaboradores nos encontramos que lo que falta realmente, más allá de un salario digno y demás, es la felicitación, de gracias por aportar y este fue tu aporte al proyecto. Bien, interesantísimo, Leandro, esto. ¿De cómo se nota, Marcelo, que este equipo es de relaciones laborales? Pues nos hacen trabajar, ¿eh? Xavier nos pone las preguntas, Leo nos quiere poner el ping-pong, así que me encanta. Mucha dinámica de grupo. Totalmente, me encanta. Gracias, Leandro, por el aporte. Agustín, sigo contigo, luego con Cristian y cierro con Estela. ¿Cómo no? Una nota de cierre para mí sería que esto no se trata de magia. Hay mucha estadística y procesos de validación muy extensos de fondo. Y cuando se reúnen los datos, uno puede hacer estimaciones de finanzas, proyecciones de tasa de accidentes, de ventas por metro cuadrado, por volúmenes ocupados y un sinfín de otras métricas de negocio. Pero normalmente esta no es la conversación cuando tocamos temas de clima laboral, lo cual también se comprende.
pero en el contexto del día a día en gestión de personal, la métrica importa y es lo que nos ayuda a ir guiando esta toma de decisiones. Yo a esto agrego también que todos estos temas de bienestar de alguna forma están siendo abordados por distintos países en Latinoamérica. En México, Estela, bueno, como sabes, la norma 035 de evaluación de riesgos psicosociales. En Chile estaba la Sucesoístas, que ahora ha sido reemplazado por el CALSM. En Perú, en Colombia, iniciativas similares. En Argentina todavía no hay nada implementado, pero hay una hoja de ruta al respecto. Los gobiernos están haciendo obligatorio las mediciones de climas organizacionales, mejores o peores, utilizando mejores o peores instrumentos, con dos objetivos. Y uno de los objetivos es velar por el bienestar de la comunidad, de todos los colaboradores, de todas las personas vinculadas a la organización, pero también porque la evidencia es muy clara que la medición ayuda a la productividad, eficiencia operacional de las organizaciones. Entonces, por una parte, ayuda a que las organizaciones sean más efectivas y por otro lado, a cuidar a las personas que están dentro. E insisto, ya existen muchísimas normativas legales en el continente latinoamericano, en la región latinoamericana, que están obligando a empresas a hacer este tipo de mediciones con esta mirada de largo plazo de que, bueno, el empresario que hoy no se da cuenta de ese beneficio, tarde o temprano, con una mirada sistemática, cuando el país disponga de 10 años de mediciones, pues van a empezar a hacerse estudios con proyecciones muy claras diciendo, mire, si usted está aquí, los benchmarks indican que su proyección es esta. Hoy en día, la empresa privada puede invertir y hacer eso con recursos propios. El día de mañana, esto es con facilidad de recursos públicos, que de todas maneras va a generar un impacto, algo demorado, pero ahí está y hay que esperarlo. Gracias, Agustín, un placer, ¿eh? Cristian, apelo a tu nivel de síntesis, al de Estela también, para ir cerrando el programa de hoy. Bueno, puntualmente, dentro de esas medidas que se van mencionando, entra a tallar bastante las habilidades blandas y la forma en que se van dirigiendo, los líderes van tomando un gran papel para conseguir esta interacción entre todos los miembros de la organización. No podemos dejar de pasar ese elemento clave para que el entorno laboral sea lo más adecuado, lo más sensible a cada uno de sus integrantes. Puntualmente, Flor, gracias. Gracias, Cristian, un placer, ¿eh? Estela, cortito, cierro contigo y Marcelo, te doy la palabra final. Muchas gracias, Flor. Pues reconozco que es un tema amplio. Yo creo que sería interesante por ahí una segunda parte, a lo mejor indagando un poco más con algunos temas que se tocaron por aquí. Me sumo al reto de Leandro, me pareció divertido. Entonces, concluyo por los aspectos que podrían por ahí promover las empresas. Evidentemente fue un término que salió hace un momento, salario emocional, el aporte a la misión personal de los empleados y también el promover este equilibrio entre la vida personal, laboral, equilibrio vida-trabajo. Yo creo que me quedo con esos tres. Gracias, Leandro, por la propuesta y pues bueno, gracias también por este espacio. Por favor, gracias a vos, Estela. Xavier, no sé si te había quedado algo pendiente, no, porque empecé contigo, pero no sé si quedó algo de conclusiones que quisieras decir, no quiero dejarte sin la palabra. Gracias. Bueno, también me sumo al reto que proponía Leandro y creo que puntualmente podría yo proponer uno, que es ese equilibrio entre el trabajo y la vida personal que antes no había, ¿sí? Esa frase que se escucha mucho en los jefes en Latinoamérica de que si no le gusta, la puesta está ahí, ¿sí? Es actualmente para mí la peor barbaridad que un líder puede decir. Porque cuando el empleado sale por esa puerta, no se va llevando solamente a la persona, se va llevando capacitación, experiencia, un know-how, a lo mejor de 10 años, 15 años de trabajo. Y la segunda cosa muy puntual que quisiera poner de manifiesto es el tema de que las nuevas generaciones, hay que pensar en las nuevas generaciones, los trabajadores millennial, que son los que ahora están produciendo, ¿no es cierto? Ellos están dispuestos a renunciar si es que el clima laboral no es bueno. Lo que no pasaba con las generaciones que ya pintamos canas, ¿sí? Nos aguantábamos las cosas porque había que aguantarse, o sea, cierto, había que sí. sobrevivir, había una familia detrás que sostener, así que las injusticias y todo lo demás que vemos a diario, muchas veces en los trabajos, los teníamos que cargar.
pero las nuevas generaciones no. Si no les gusta incluso ciertas cosas como que no haya internet libre dentro de la empresa, cogen el camino y se van. Sí, no están pensando en que esto de aquí cómo. Para ellos no es importante eso. Entonces, finalmente yo quisiera decir que lo que hay que valorar es que no solamente en el clima laboral la empresa sea buena, sino que cuando preguntes a alguien en qué le gustaría trabajar, te van a decir mil profesiones. Ahora creo que hay que preguntarles también en dónde te gustaría trabajar. Y en Latinoamérica todavía tenemos mucho que hacer en ese tema para que Ujú. las nuevas generaciones, millennials, centennials y los que vendrán después, los alfa, quieran trabajar en esa empresa y la busquen y se preparen para trabajar en ella. Gracias, Xavier. Interesantísimo este último punto. Marcelo, cierro contigo. Bueno, voy a ser brevísimo porque sé que estás muy justita de tiempo y me voy a saltar la conclusión, porque creo que no hay mucho más para concluir. Sí voy a invitar a nuestros docentes y sobre todo a nuestros estudiantes a ver este programa y a leer los artículos de nuestros Ujú. invitados donde van a encontrar un material muy importante. ¿Mm? Totalmente, Marcelo. Gracias por recordarlo y saben que tanto cualquiera de nuestros oyentes ingresando a nuestro sitio puede ahí descargar el material que es de libre acceso para interesarse y seguir profundizando en la temática. Gracias, Marcelo, como siempre, un Por placer que favor. hayan estado en el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos. Leandro García Gracias. Marzoa desde la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina, Cristian David Corrales Otazú desde Perú, Xavier Esteban Páez Coelho desde Ecuador, Hernán David Romero Reyes desde Colombia, Agustín Molina desde Chile y Estela Galván Melo desde México. Un placer que hayan estado con nosotros. Gracias a todo el equipo de integrados, de Conversaciones Integradas, al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da este espacio hace ya 14 años. Mi nombre es Florencia Romano. Chau. Nos reencontramos el próximo domingo. Buena vida para todos.